igual, cualquier cosa nos avisan. Bien, ahí estaría grabando. Bueno, nos tendríamos que haber presentado después, así ya quedaba para el resto de la gente que no podía estar hoy en la reunión, saber quiénes estábamos en el equipo docente. Si me permite, lo voy a volver a decir. Mi nombre es Angelina Pilati. Soy la profe asistente que va a estar a cargo de esta comisión, que es la comisión número 4 de trabajos prácticos de metodología. Y el equipo docente también está formado por Gabriela Rivarola Montejano, que es adscripta, y por 2 ayudantes alumnas, que son Azul Gatti, que no está hoy en la reunión virtual, pero que nos va a estar acompañando después, y Paula Aguirre. ¿Sí? Perdón, van surgiendo otros para seguir. Bien. Bueno, en primer lugar, lo que nosotros habíamos pensado, como dijo Gaby antes de que empecemos a grabar, que pensábamos destinar un rato del tiempo de esta reunión para que si ustedes tienen algún tipo de pregunta, más que nada, queríamos empezar por lo que sean preguntas más de tipo administrativo. Si les había quedado alguna duda de todo lo que sean cuestiones más formales o cuestiones como más administrativas, que por favor escriban sus preguntas en el chat. No sé si saben cómo es, pero arriba a la derecha aparece como el logo como de comentarios. Si ustedes hacen clic ahí, se les va a abrir un chat. Ese chat está visible para todas las personas. Entonces, si ustedes quieren, pueden ir escribiendo las preguntas que tengan sobre aspectos formales de la organización del cursado de los prácticos. Y Gaby me las va a ir pasando y yo las voy a ir respondiendo. Así que si tienen alguna pregunta, pueden ir haciéndolas ahora, si quieren. Si quieren, destinamos un par de minutos para que vayan escribiendo alguna pregunta que puedan tener. De nuevo, empecemos por las cuestiones como más formales y después pasamos a lo que habíamos planificado, que era resolver más dudas respecto a todo lo que tenga que ver con la guía número 1, ¿sí? Así que nada, dejamos un par de minutos para que vayan escribiendo si tienen alguna consulta. Bueno, parece que capaz que no hay ninguna consulta, o una de dos, no tienen ninguna consulta así porque no hay nada, o capaz que pudimos darle bastante información respecto a cómo va a ser la organización, o las han estado recibiendo por otras vías, y entonces no tienen tantas dudas para resolver. Acá me recuerda Gaby que les diga que esto es muy importante, que se den de alta en el foro no solamente en el foro general, el espacio de la cátedra, que ahí van a recibir todos los avisos docentes que se hagan desde la parte de la profesora titular y el profesor adjunto, sino también que se den de alta en el foro que nosotros hemos habilitado en nuestra sección de trabajos prácticos. Recuerden que es la comisión número 4. Ahí van a ver que hemos incluido distintos foros. En realidad tenemos en este momento hay 3 foros. Hemos puesto un foro que es el de consultas como generales, donde ustedes pueden escribir cualquier consulta que ustedes tengan, y nosotros vamos a ir respondiendo. Otro foro que en realidad no es un foro, sino que es una sección como de avisos, es el espacio que nosotros como equipo docente vamos a utilizar para hacerles llegar cualquier aviso. Por ejemplo, ahí es donde nosotros ayer avisamos, o les pedíamos que hoy traten de ser puntuales, que íbamos a empezar a las 14, les avisamos ahí que la clase se iba a grabar, cosa de que si alguien no quería salir, se conecte directamente sin la cámara. Bueno, es el espacio donde nosotros le vamos a dar avisos a ustedes, que es importante que ustedes estén al tanto de eso. Y después hemos armado otro foro que tiene que ver más que nada para facilitar la formación de los grupos. Una de las cosas que le hemos explicado en los distintos instructivos que hemos tratado de subir, indicando cómo va a ser el funcionamiento al interior de la comisión de los prácticos, es que las actividades del trabajo práctico de método se resuelven de manera grupal. Los grupos tienen que tener 6 o pueden tener 7 integrantes, pero no menos. La explicación tiene que ver con que es una comisión todas las comisiones de método tienen entre 130 y 140 alumnos, o la mayoría de las comisiones, y tener menos integrantes por grupo aumenta demasiado la cantidad de grupos para los trabajos que hay que ir siguiendo, entonces se dificulta mucho para el equipo docente poder tener tantos grupos. Entonces, por eso que les pedimos que los grupos sean
de 6 o 7 integrantes. Entonces, como para que ustedes puedan, o para facilitar un poco el armado de los grupos, armamos un foro que está destinado exclusivamente a que puedan intercambiar información para el armado de los grupos. La sugerencia que nosotros habíamos hecho era que cuando, por ejemplo, si alguien estaba buscando grupo, que sean claros respecto a que están buscando un grupo donde sumarse, que son solamente una persona que quiere sumarse a un grupo, o si son un grupo que les faltan 1 o 2 integrantes, que indiquen con claridad eso. Y también les hemos sugerido que era un buen momento para tratar de indicar, como muy brevemente, que hemos visto que algunas personas ya lo hicieron en ese foro, que es indicar algunas características respecto a cosas de su vida diaria. Por ejemplo, había alguien que escribió en el foro que son alumnas trabajadores y que estaban tratando de buscar para ese grupo gente que tenga como las mismas características, en el sentido de que la disponibilidad horaria por ahí no era tan alta, pero que ya lo estaban avisando de antemano. Eso es muy importante porque ya ustedes están dando información que va a permitir como regular un poco el intercambio al interior del grupo. Así que está bueno que si tienen todavía que formar los grupos, vayan como mencionando algunas de estas características que pueden ser importantes a la hora de formar el grupo. ¿Está bien? Bien, ¿qué más? Esperen que estoy pensando a ver si no estoy olvidando de algo de esos aspectos más formales. Pero bueno, nada, que se den de alta en el grupo, en los foros. Esperen que voy a mirar a ver si Gabriela me está pasando las cosas que por ahí me puedo olvidar. Gracias. No vi todo esto. La modalidad de los parciales. Acá Gabriela me está pasando algunas preguntas, perdón, no me había dado cuenta. La modalidad, todo lo que tenga que ver con la parte de los parciales, esa es información que la van a recibir o que la pueden seguir consultando en el espacio de la cátedra que corresponde a la primera sección. Cuando uno entra al ABP, la primera parte del ABP es la que corresponde a la parte como más general que tiene que ver con la formación teórica. Toda la información respecto a los teóricos, a los parciales, siempre fíjense ahí que es información que la profesora titular, que es Silvina Brusino, o el profesor adjunto, que es el profesor Juan Carlos Godoy, es información que ellos le van a estar brindando a ustedes. En principio los parciales se van a responder obviamente de manera virtual, pero todavía, hasta donde yo sé, no está definido exactamente cómo va a ser cada uno de los parciales. Pero sí va a ser virtualmente, porque hasta que no vuelva, hasta que no termine, no finalice este periodo de aislamiento, que hoy por hoy nadie sabe exactamente cuándo va a terminar, especialmente en todo lo que refiere a volver a estar en presencia físicamente en las aulas, hasta que el aislamiento no termine. Claramente el cursado se va a hacer de manera virtual, y ahí sí les sugiero que estén atentos a toda la información que pase la profesora o el profesor Godoy. Esperen que me olvide de una. Sí, lo del ABP, el formulario que les pedía 7. Pongan una X o pongan un guión como para completar el espacio. El formulario de registro de los grupos tenía espacio hasta 7 integrantes, y obviamente hay grupos que si tienen 6 no tenían qué información poner en el punto 7. En el de 7 no pongan nada, pongan como una X o pongan ya somos 6 o cualquier palabra para que les deje enviar la encuesta, pero no pasa nada con eso. Las parciales está. Hay una pregunta que es lo de la variable de investigación, la vemos ahora cuando empecemos a ver lo de las guías. Esa, no sé quién la preguntó, pero esperemos un ratito que vemos primero la parte más formal y después pasamos a preguntas de la guía y ahí vamos a ver lo de la variable. Darse de alta en la comisión, la pregunta es, ¿en el foro? ¿Darse de alta en el foro? ¿Sí? Tienen que ir al ABP y básicamente pararse en donde está el lugar del foro y hacer clic para poder darse de alta en ese foro en particular. Si no, sabes lo que me comprometo a hacer es guardar la pregunta y en todo caso después mandar como un print de pantalla o algo así en el ABP, en la parte de avisos, mandarles como un print de pantalla para que lo puedan hacer. Sí, es buena pregunta acá. Gabriela lo que me pregunta es si a ustedes les están llegando las notificaciones del grupo nuestro, quiere decir que están dados de alta en el ABP. Si no les están llegando ningún tipo de notificaciones, lo más probable es que no estén dados de alta.
Así que, nada, entiendo que es solamente pararse al lado en el foro y suscribirse a ese foro en particular. Esperen. Después, hay una pregunta que es sobre el proyecto de investigación y otra de los 4 papers. Esas las podemos, si no les molesta, las dejo. La del proyecto lo voy a contestar ahora y la de los 4 papers apenas empecemos a ver lo de la guía. El proyecto de investigación es una de las actividades centrales que tiene que ver con la actividad central de los prácticos de metodología de la investigación. Si bien podríamos hablar ahora de eso, yo ya armé, incluso lo podría subir ya, es como un PowerPoint con diapositivas con audio, explicando un poco de qué se trata lo del proyecto de investigación y cómo se va a ir desarrollando a lo largo del cursado de esta materia práctica. Pero bueno, básicamente el proyecto de investigación es una propuesta, es un documento donde uno hace una propuesta de cómo va a responder una pregunta de investigación. Una pregunta de investigación es una situación problemática o una pregunta que uno quiere responder no de cualquier manera o no en cualquier ámbito, sino dentro de lo que es la investigación científica. Y entonces el proyecto de investigación tiene que ver con, en primer lugar, una revisión de la literatura para saber qué se sabe previamente sobre esa pregunta o problema de investigación, qué es lo que no se sabe, que es una de las cosas que no se sabe, es lo que da origen a esa pregunta o problema de investigación, y cómo se propone, de qué manera, que esa manera es la parte de metodología, que es lo que vamos a ir viendo a lo largo del cursado, de qué manera se propone llevar adelante una investigación para responder esa pregunta. Como dice la palabra proyecto, es un proyecto de investigación, no es la ejecución de una investigación, es una propuesta de cómo uno llevaría adelante una investigación. Entonces, la actividad central de los prácticos de metodología tiene que ver con la elaboración de un proyecto de investigación, que es eso, es elaborar una propuesta para responder a una pregunta de investigación, que no significa que se va a ejecutar, o sea, no se lleva adelante la investigación, sino que se elabora, se desarrolla una propuesta. Yo lo que voy a hacer yo no lo había subido todavía porque me parecía que era como subir demasiada información toda junta, entonces yo ya voy a ir en el ABP, ustedes vieron que en la sección de nuestra comisión hemos tratado de dividir en distintas secciones el contenido del material que les damos en el ABP, y hay una sección que es exclusiva para todo lo que tenga que ver con el proyecto de investigación. De nuevo, el proyecto entonces es la actividad central, es una actividad que se hace en grupo, se va a dividir en 5 entregas, ustedes van a ir trabajando sobre el proyecto y van a ir haciendo entregas grupales, mostrando cómo van avanzando en el desarrollo, en la elaboración del proyecto, y esas son las etapas, como cada una de esas etapas es una instancia de evaluación práctica. O sea, el proyecto de investigación al final del cursado de los prácticos tiene que estar aprobado para que ustedes puedan regularizar la materia. Una primera aproximación de lo que es el proyecto lo van a encontrar en el audio con diapositivas con audio que explican los aspectos formales. Por el otro lado ya hay un documento en la sección esta que es todo el material que corresponde al proyecto de investigación, donde hay una guía que introduce acerca de lo que es el proyecto y cada una de sus secciones. Y de nuevo, un video con audio, que es donde yo trataba de explicarles un poco más acerca del proyecto de investigación y puntualmente todo lo que tenía que ver con la primera entrega, que todavía no se va a hacer, pero si quieren yo ya lo puedo subir para que ustedes lo puedan tener ahí disponible. Esperen que voy a ver si no me salté alguna pregunta. Si lo que contesté no alcanza para lo que ustedes estaban preguntando, nada, agreguen la pregunta de nuevo y Gaby después me la pasa de nuevo. Acá preguntan sobre la cantidad de guías. En realidad es así, hay guías que son comunes a todas las comisiones de prácticos. Esas son 4 guías, las 4 guías son una que es de búsqueda bibliográfica, que es la que tienen que leer, no hacer, leer para la semana que viene. Otra que es sobre problema de investigación, otra que es sobre métodos de recolección y otra que es sobre redacción científica. Esas 4 son comunes a todas las comisiones, que quiere decir que
como que no cambian mucho en las distintas comisiones de práctica. Y después al interior de cada comisión de práctico, cada equipo docente a veces arma una serie de guías de actividades que tienen que ver con ir como ayudando o acompañando el proceso de lo que va a derivar el proyecto de investigación. Y después para el proyecto de investigación no es tanto que hay como guías independientes, sino que hay como etapas donde uno va avanzando en la elaboración del proyecto de investigación y va desarrollando cada una de las distintas secciones del proyecto de investigación. Entonces, por ahí lo que nosotros hacemos en la comisión es hacer como guías que tienen que ver con la actividad que hay que ir elaborando en el marco del proyecto. Trataremos de ser como lo más claras posible respecto a de indicarles la información de qué cosa hay que ir haciendo para cada semana. De nuevo, si por ahí hay algo que es confuso, ustedes nos pueden decir, trataremos de hacerlo de otra manera, pero la idea siempre es que el material esté disponible con anticipación para usar este espacio de los lunes en este horario para aclarar cualquier duda sobre la actividad que haya que desarrollar durante esta semana. Por ejemplo, ustedes durante esta semana que empieza hoy, tienen que desarrollar esta guía que es específica de nuestra comisión, que tiene que ver con la pregunta o problema en el marco de la investigación de conductas adictivas. Entonces, el material para eso ya estaba en el ABP, la idea era que ustedes lo puedan revisar, para que hoy, si tenían dudas sobre eso, las puedan hacer hoy puedan aclarar todas las dudas que tengan, y entregar esa guía en la fecha que estaba estipulada, que es hasta el lunes que viene tienen tiempo de completar esa guía. No sé si ha surgido la pregunta, pero esta guía no tiene nota, en realidad la nota es completar o no completar, o sea, completar o no completar la guía es como la calificación que tiene la guía, pero sí las que tienen calificación con nota que va del 1 al 10 son cada una de las entregas del proyecto, que de nuevo, la entrega final del proyecto de investigación tiene que estar aprobado para que ustedes puedan regularizar la materia. Acá es importante que ustedes sepan que si ustedes tienen, no sé, hay 2 parciales y tienen 10 en cada parcial, pero no aprueban el proyecto de investigación, quedan libres, porque básicamente es la actividad práctica que tienen que tener aprobada. Al revés, si tienen 10 en el proyecto y en los parciales tienen, no sé, un 9 y un 3, quedan libres también, si no recuperan el parcial, obviamente, porque, no se promedian las notas entre práctico y parcial, sino que cada instancia, la instancia práctica y la instancia teórica, tiene que estar con nota de regular, o sea, tienen que alcanzar de manera individual en la parte práctica y en la parte teórica las notas para la regularización y eventualmente la promoción de la materia. En el caso de metodología, la promoción va a seguir vigente, o sea que pueden aspirar a la promoción. Por las dudas que tampoco haya quedado claro, estar presente en estos espacios de reuniones virtuales no es obligatorio, aunque nosotros se los recomendamos porque es como la única manera en que vamos a estar, o una de las maneras más cercanas en que vamos a poder estar intercambiando o trabajando, que va a ser todos los lunes en este horario, bueno, es algo que obviamente sea feriado. Ahora estamos todos y todas juntas, pero una vez que empecemos a trabajar con el proyecto de investigación, nos vamos a dividir en distintos grupos y quizás hasta dentro de este horario, en distintos horarios, para cada una de nosotras del equipo docente a hablar de manera como individual con los grupos, o sea, no individual con cada uno, sino de manera individual con cada uno de los grupos en lo que respecta a la elaboración del proyecto de investigación. O sea, que nuestra recomendación si bien este espacio no es un espacio obligatorio, es que lo aprovechen, porque también por ahí a veces les sirve a ustedes para llevar la materia un poco más al día. Si ustedes saben que para hoy tenían que leer determinadas cosas y se conectan ahí en la reunión virtual porque lo han leído o porque van a sacarse dudas, los va a ir ayudando a tener la materia un poco más al día, que si lo dejan y buscan tal día que tienen que hacer, y eso va a dificultar un poco. Voy a leer a ver si me olvidé de alguna pregunta más. Hay otras preguntas que se repiten respecto a cómo darse de alta en el ABP. Lo que voy a hacer entonces es después hacer como un print de algún archivo con un print de pantallas donde salga dónde tienen que registrarse para darse de alta en el ABP. Así que después lo subo y lo voy a subir a la sección. Bueno, si no lo van a ver, si no están dados de alta, ¿cómo lo van a ver? Me estoy dando cuenta ahora en realidad.
las personas que están preguntando esto de darse de alta, ¿no tienen alta en el ABP o no tienen alta en el foro? Porque si es alta en el ABP, no tiene nada que ver con lo que yo les puedo mostrar. Si es alta en el ABP, ahí les digo dónde tienen que hablar. Denme un segundito, hay un archivo, ahí lo podemos copiar en el chat, podemos copiarlo ahora. Un segundo, por favor. Porque me parece que no tienen dado de alta en el ABP. Ah, es en el foro. Si es en el foro, ahí después les muestro. Y si es en el ABP, avisen y ahí les decimos qué es lo que tienen que hacer. ¿Qué más? Alguien pidió un listado de los alumnos y alumnas que están en la comisión. En realidad nosotros no podemos subir eso porque es información privada de ustedes, o sea, el nombre y apellido no lo puedo subir. Creo que lo que podría llegar a hacer, que es menos, no permite identificar tanto a las personas, es poner el documento, si les parece. En todo caso, no sé, vayan diciendo si están de acuerdo con eso, pero les debería haber, si los dejó inscribirse, o sea, deberían estar inscriptos o inscriptas, porque entiendo que cuando estaba la comisión llena ya no los dejaba más anotarse. Pero yo puedo, bien, creo que es algo que se repite lo de eso, de la confirmación. Lo que puedo hacer es tratar de subir un listado, o voy a preguntarle a la profesora titular si hay alguna manera de que podamos como confirmarles a todos y a todas ustedes en qué han quedado inscritos en esta comisión, o en qué comisión en todo caso han quedado anotados. Gaby, no estoy segura si tenés eso, probemos a pegarlos. La verdad que nunca pegué, como pegar ahí en este chat un archivo, para si querés hablar vos. No, yo acá tengo un print de pantalla sobre cómo darse de alta en el foro, pero ya intenté pegárselos en el chat y no pude. Por eso Angelina, cuando pueda, va a subir un archivo. Es súper sencillo, en realidad, es entrar a donde está el foro de consultas, donde la profe les va dejando las preguntas o los avisitos, y ahí a la derecha arriba tienen la ruedita de configuraciones, hacen clic ahí, y se fijan que una de las opciones es suscribirse al foro. De todas formas, nosotros después les vamos a dar el print de pantalla para que lo hagan bien. Eso les va a permitir que todas las veces que la profe pone una notificación, le llegue a su correo electrónico. Gaby, ¿te animás a hacerlo si querés como mostrando la pantalla? Si vos tenés ahí el print de pantalla ahí, si querés. Si no, lo hago yo después, pero si no, porque acá ya quedaría grabado en el video y ya todos lo podrían ver si vos querés. ¿Vos querés que yo haga la serie de pasos para entrar al aula virtual o que muestre el print de pantalla? Cualquiera de las dos, lo que te parezca mejor. Porque así va a quedar como grabada si es la imagen, va a quedar grabada también acá. Les muestro la pantalla, chicos. Mostrar sería una ventana. A ver, pruebo. Si ustedes lo pueden ver. Ahí está, ahí les estoy compartiendo. Tendrían que estar viendo el aula virtual. ¿Se ve o no? A ver, necesito que alguien me confirme si se ve. Gaby. Yo te estaba haciendo señas. Perfecto. Sí. Entonces, se van a donde dice Angelina Pilati, y entonces buscan el foro, por ejemplo, estaría acá, foro de consultas para la comisión 4, y acá tienen la ruedita. Entonces se ponen aquí, suscribirse a este foro, y ahí les va a dar un aviso, y a partir de eso están suscritos. Eso sería todo. Perfecto, genial. Gracias, Gaby. Espero que se haya grabado porque no sé por qué se me puso grande en mi pantalla. Bien, déjenme pensar. Bueno, lo de los grupos pueden ser 6 o 7 personas. Ay, no sé por qué me quedó.
Bien. Estoy revisando a ver si me quedó alguna de las preguntas. Ángel, aprovecho que tengo el micrófono prendido. Ellos te preguntan si los grupos de 6, 7 personas tienen que ser los mismos para los trabajos prácticos, para las guías y para el proyecto. O sea, no necesariamente, pero lo ideal es que sí, porque en realidad después si empiezan a cambiar de grupos a mitad del cursado, o sea, a mitad del cursado es como más complicado. Nosotros, básicamente, esa información que ustedes, esta breve encuesta donde ustedes están registrando los grupos, es información que nosotros vamos a guardar y a partir de ahí incluso vamos a empezar a repartir después los grupos entre el equipo docente, porque cada una de nosotras va a ir como haciendo un seguimiento más de cerca con algunos grupos en particular. O sea, nos dividimos los grupos, si bien después nosotros tenemos reuniones y vamos hablando de todos los proyectos, cada una de nosotras tiene algunos grupos como a cargo que va siguiendo más de cerca. Y en ese sentido, la inscripción que ustedes hacen de ese grupo, en principio debería quedar para todo el cursado. Por eso es que nos habíamos detenido un ratito antes en pedirles que se detengan un poco como para establecer algunas pautas de cómo se va a regular el trabajo al interior del grupo, porque al principio todos somos amigos, todas somos amigas, todos nos llevamos bien, a nadie le importa que, nada, Angelina trabaja menos y Angelina nunca viene cuando... Viene ahora no, nunca está virtualmente cuando tenemos que trabajar, y en la primera entrega no nos molesta para nada, en la segunda nos molesta un poco, pero bueno, nada, podemos seguimos como avanzando. Pero llega un momento en que nada, todo el mundo se cansa y quieren desarmar los grupos a mitad del año y eso no se puede hacer, porque imagínense que si se desarman todos los grupos a mitad del año, largamos con 20 grupos y terminamos con 40, o sea que es importante que destinen una parte del tiempo primero a conocerse un poco y ver si les parece que van a poder funcionar con el grupo que han formado, y en todo caso, si necesitan hacer un cambio, lo pueden hacer dentro de la fecha esta que nosotros dimos para la inscripción de los grupos. De hecho, hay un grupo, por ejemplo, que primero se inscribió con determinadas personas y después avisó que el grupo no quedaba formado de esa manera, sino que se formaba de otra, y listo, nosotros vamos a guardar los datos de la última inscripción o de la que ellos nos avisaron que es la última inscripción. Pero el grupo de trabajo es el mismo grupo a lo largo del año, para estas guías y para el proyecto de investigación. Bien, respecto a lo del proyecto, no tienen que empezar con el proyecto todavía, o sea, no hay que empezar con el proyecto, nosotros les vamos a ir avisando cuándo vamos a empezar a trabajar con el proyecto. La idea es trabajar primero con un par de guías, ya la semana que viene ya casi que empezamos con el proyecto, pero nosotros les vamos a ir avisando, ustedes no se preocupen que no es que ya tengan que empezar con el proyecto, nosotros lo vamos a tratar de ir haciendo de a poco. Nosotros subimos un cronograma con alguna especificación de cómo pensamos ir avanzando en cada una de las clases. De nuevo, voy a subir ese material para que ustedes vean cómo va a ser la primera parte del proyecto, pero no tienen que largar ni solos ni solas, la idea es ir de a poco, y todavía no vamos a empezar puntualmente con el proyecto, así que no se preocupen, quédense tranquilos y tranquilas que de a poco vamos a ir avanzando. Si cuando empezamos a trabajar con el proyecto todavía quedan, que puede pasar porque no es algo que tenemos que ir haciendo, entonces es lógico que surjan dudas y consultas, las seguiremos trabajando ahí, pero no hace falta, me parece, que se pongan mal por empezar con el proyecto ya, porque no tienen que todavía empezar a trabajar con el proyecto de investigación. ¿Está bien? Pero sí, pero si quieren ir buscando más información, como decía Gaby, que creo que les puso en el chat, pueden ir leyendo el material que ya les subimos, que es la guía para la elaboración de proyectos de investigación, que ya está dentro de la sección nuestra de prácticos en el ABP, pero si puede ser, aguántenme, es que hoy yo subo, ya hice el otro día, pero nada más que no lo subí, un video explicativo de algo más del proyecto de investigación, entonces espérenme para hoy que ya lo mando, ¿está? Bien, si les parece, creo que no hay más dudas más preguntas administrativas, podemos empezar, bien, podemos empezar con lo que tenemos que trabajar para la semana que viene. Para la semana que viene, la idea de lo que hay que trabajar para la semana que viene es todo lo que corresponde a esta guía,
que se llama Guía de Preguntas de Investigación en Conductas Adictivas, que es una guía que es específica de nuestra comisión, y la idea de esa guía tiene que ver con ir aproximándolos a ustedes a distintas preguntas de investigación, a distintas preguntas o problemas de investigación en el marco de las conductas adictivas. Cuando nosotros empecemos con el proyecto de investigación, una de las cosas que le vamos a pedir al interior de esta comisión es que el proyecto de investigación se refiera o plantee o postule una pregunta de investigación en el marco de las conductas adictivas. Cuando hablamos de conductas adictivas, van a ver que le vamos a indicar diferentes conductas adictivas, puede ser el consumo de sustancias, particularmente sugerimos que sea alcohol o marihuana. Después, otro tipo de conductas adictivas que les vamos a proponer tiene que ver con los juegos de apuestas, otro tiene que ver con las adicciones a videojuegos o a redes sociales o internet, y la otra es, creo que videojuegos está separada y redes sociales e internet está en el otro lugar. La idea de trabajar con estos temas tiene que ver con que nosotros, son temas que en la mayoría del equipo docente viene trabajando hace bastante tiempo, y esto favorece mucho la manera en que nosotros podemos ayudarlos a ustedes desde cuando tienen que definir la pregunta o problema, desde cuando tengamos que ver dónde buscar antecedentes, o cuando tengamos que ver la parte más de metodología más dura y todo lo que es centrado en metodología. Es algo que nosotros tenemos como más experiencia porque es en lo que venimos trabajando hace bastante tiempo, y es por eso que nosotros elegimos que al interior de nuestra comisión esos sean los temas generales del proyecto de investigación. Entonces, esta primera guía tiene que ver con empezar a trabajar a trabajar con artículos científicos que están centrados en preguntas de investigación en el campo de las conductas adictivas, y ayudar a que puedan trabajar con eso y facilitar lo que va a ser en clases posteriores, ir definiendo la pregunta o problema de investigación del proyecto de investigación. Una de las preguntas, bueno, la guía básicamente tiene que ver, ya voy a contestar la pregunta esta porque empiezo con una breve explicación. La guía tiene que ver con, ustedes van a ver que hay una sección, una carpeta en el ABP, donde está todo el material para la guía, esta guía que es Guía Problema de Investigación en Conductas Adictivas, que de nuevo es solo el interior de esta comisión, y ahí van a encontrar distintos tipos de materiales, como un video con diapositivas con audio explicativo donde se explica la guía. Van a encontrar la guía propiamente dicha, que es un archivo en PDF, que tiene como las consignas o las actividades a completar de la guía propiamente dicha. Van a encontrar 4 artículos científicos o 4 papers, y ustedes tienen que elegir uno de esos 4 para resolver la guía. Esperen que había una pregunta sobre eso, la quiero leer de nuevo, a ver si la digan. Ahí está. No, hay una de ustedes está preguntando si cuando ustedes eligen uno de esos artículos científicos para resolver esta guía de actividades, si eso ya define la pregunta o problema de investigación del proyecto. La respuesta es que no, es solamente material para ir trabajando, para que ustedes vayan viendo algo de cómo se va trabajando en investigaciones sobre conductas adictivas, y que ustedes vayan trabajando con eso, y eso puede servir como disparador de lo que va a ser después la pregunta o problema que van a trabajar ustedes, o bien deciden que eso no les gusta tanto y que se quieren ir para otro de los temas que se pueden trabajar en el plan. Una sugerencia es que si tienen ganas y tienen tiempo, pueden leer los 4 y elegir el que más, tratamos de elegir algunos que tenían que ver con distintas conductas adictivas, justamente para que puedan ver con cosas diferentes con cuál les interesa más o los motiva más desde la parte más de intereses propios que los acerque más a un tema que otro, pero no, pueden elegir un paper ahora que es sobre juegos de apuestas o sobre videojuegos, y después trabajar sobre consumo de marihuana, no hay ningún problema. Este paper es solamente a los fines exclusivos de esta primera guía. Básicamente ustedes tienen que tomar el paper que elijan y tratar de resolver una serie de 7 actividades que les hemos incluido nosotros en la guía, que son cosas para hacer, para responder con el paper que hayan elegido. Nuestra sugerencia es que primero lo hagan de manera individual y después coordinen de manera virtual a tener así, mediante esta herramienta o alguna otra herramienta que a ustedes
les quede, puede ser Zoom, puede ser Skype, puede ser, bueno, no sé, han salido un montón de otras, de este tipo de herramientas que favorecen o posibilitan reunirse a pesar de esta imposibilidad de encontrarnos físicamente en un mismo lugar. Entonces, la idea sería para nosotros, o nuestra sugerencia es eso, que trabajen de manera individual y que después como que en un encuentro grupal discutan acerca de las respuestas o qué contestarían en cada uno de los puntos de la guía, y ahí a partir de esos coordinen para elaborar de manera grupal el informe que es el que tienen que mandar. Ahora ya le vamos a mostrar un tipo de herramienta para poder trabajar de manera grupal. Bueno, las preguntas tienen que ver cómo identificar a las variables. Bueno, en primer lugar, vamos a, si van a, ven el PowerPoint, el video en realidad que tiene las diapositivas que explican la guía, esta guía de trabajos, van a ver que hay varias diapositivas que lo que hacen es retomar esto de qué es una variable, qué es la definición conceptual de una variable. Hay hasta incluso hemos agregado a una serie como de ejercicios para poder identificar, se les daba como un texto, apareció en una de las diapositivas apareció un texto y les pedía a ustedes que traten de identificar cuál era la variable, perdón, la definición conceptual de una variable, y a la filmina que seguía les daba la respuesta correcta como una manera de ir favoreciendo, facilitando el ejercicio este que tienen que hacer ustedes ahora. En primer lugar, cuando uno habla de una variable, está hablando de una característica de las personas o de los objetos que en principio tienen que ser susceptibles de ser medidos, porque si algo es una variable, quiere decir que varía, que presenta diferentes valores o diferentes categorías. Entonces, en primer lugar, son características de las personas o características de los objetos que deben ser susceptibles, o sea, que uno debe poder medir cada una de estas características, y medir es como asignarles algunos valores a estas propiedades de las personas o de los objetos. Entonces, cuando uno toma un artículo científico, cuando uno lo empieza a leer al paper, de hecho, aprovecho y les digo que, espero no confundir con esto, pero en toda la guía que vamos a resolver ahora se va a trabajar con un paper o un artículo científico. En el espacio de arriba del ABP, donde están hay una sección donde se sube todo el material que tiene que ver con estas guías que son comunes a todas las comisiones. En la sección que corresponde a la guía de búsqueda bibliográfica, el archivo el video explicativo que explica la guía de búsqueda bibliográfica tiene toda una primera parte que explica lo que es un paper científico y cuáles son las partes del paper. Eso les digo que está ahí el material, por si lo quieren ir leyendo, también les va a favorecer un poco esto de poder identificar cada una de las partes de un artículo científico o de un paper. Volvamos entonces, cuando nosotros tenemos que identificar en un paper las variables, cuando vamos leyendo, si quieren, yo puedo mostrarles ahora, no sé, ¿no? Pero puedo mostrarles ahora de uno de los papers que está dentro de la guía, puedo compartir la pantalla y tratar de mostrarles en ese paper cuáles podrían ser las variables, cuáles son las variables que uno tiene que identificar, ¿sí? Les voy a compartir la pantalla y les voy a mostrar eso. Denme tiempo, porfa, que no es que sea así como... Esto de la tecnología a mí me está... nada, para ustedes capaz que es mucho más fácil, pero para una no tanto. Toda la pantalla. Yo voy a hacer y vos, Gaby, de última me avisás si se ve o no. Compartir. Mostrar una ventana. Y voy a mostrar un paper. Si alguien me puede avisar, o vos, Gaby, por el chat, o alguien, si se está viendo Sí, se está viendo. Se está viendo, miren, justo acá yo estaba haciendo las actividades que tienen que hacer ustedes, las estaba haciendo con los 4 papers. Así que si quieren, no copien. En realidad hay 3 acá abiertos nada más, el cuarto no lo tenía, pero por ejemplo, fíjense que había uno de los papers que se llama, vamos a buscar acá, que se llama La edad de inicio en el consumo de alcohol en adolescentes.
implicaciones y variables asociadas. Bueno, siempre lo primero que les puedo ayudar es leer un poco el resumen para saber de qué se trata el trabajo. Tengan en cuenta también que nosotros les habíamos sugerido que para esta primera actividad lean todo lo que es el resumen y lean la parte más que nada de la introducción y quizás brevemente la parte donde se describe la muestra, pero que como que no lean mucho más allá de eso para esta primera guía, porque por ahí hay muchas cosas que ustedes todavía no conocen y puede ser como medio abrumador leer todo junto de entrada. Fíjense que en este paper, en la primera sección del artículo, empieza hablando de lo que es la adolescencia, y describe lo que es la adolescencia y algunas características que definen este periodo del desarrollo. Fíjense que uno por ahí quizás piense, bueno, adolescencia quizás es una de las variables de este paper. En realidad, adolescencia, en este caso, es, bueno, sabemos, un periodo del desarrollo, y la razón por la cual los autores o las autoras de este trabajo empiezan a hablar sobre la adolescencia no es tanto porque la adolescencia sea una variable, sino que en realidad es un periodo que tiene algunas características. Entre esas características es que hay en general un común aumento de las conductas de toma de riesgo en general que se observan durante este periodo del desarrollo, y eso genera que esta etapa en particular sea una etapa de mayor vulnerabilidad para el inicio de determinadas conductas, entre ellas las conductas adictivas. En general, la mayoría de las conductas adictivas tienen su origen durante el periodo que corresponde a la etapa del desarrollo, que es la adolescencia. Entonces, por eso los autores y las autoras utilizan este primer párrafo de este paper para justamente contextualizar respecto a la vulnerabilidad asociada a la etapa del desarrollo. Pero entonces adolescencia en este caso sería la población que les interesa trabajar en este artículo científico, pero no es la variable. No sé si eso va ayudando un poco. Fíjense que si seguimos bajando, ahí empezamos después de esta primera sección donde se introduce la adolescencia como una etapa de particular vulnerabilidad, empieza a hablar de la edad de inicio del consumo de alcohol. En este caso, esta sí ya es una de las variables. Y nos damos cuenta porque básicamente, primero porque está en el título, después porque empieza a describir qué es lo que pasa cuando las personas empiezan a consumir alcohol de manera muy temprana. Empieza a mencionar que al empezar a consumir alcohol de manera temprana se asocia que las personas después puedan tener una serie de conductas problemáticas. No sé si, Gaby, si vos quieres avisarme si se está viendo todo bien. Se está viendo como las palabras que están escritas arriba, ¿no? Sí, se ve perfecto. Bien. Entonces, fíjense cómo menciona la edad de inicio y cómo que vieron que dice la edad de inicio, el momento en que las personas empiezan a consumir no es algo banal, en el sentido de que no es algo sin importancia, al contrario, más temprano empiezan a consumir, mayor riesgo presentan de presentar una serie de consecuencias. Fíjense que ahí lo que hacen es mencionar algunas de esas consecuencias, como por ejemplo, peleas, actos de violencia, peor rendimiento académico. Todas esas variables que aparecen ahí, como peor rendimiento, conductas sexuales riesgosas, etcétera, etcétera, o sea, no son variables objetivo de este paper. En realidad son consecuencias que están asociadas al inicio temprano del consumo de alcohol. Entonces, en este caso, la edad de inicio, que es la que ellos empiezan a presentar en este párrafo, y todo lo que presentan después son datos que tratan de aportar a la relevancia de estudiar esta variable que es la edad de inicio del consumo de alcohol. ¿Está bien? No sé si esto va ayudando un poco. Fíjense que también donde después dicen el inicio temprano como una puerta de entrada, lo que tratan de hacer en estas secciones, de nuevo, es aportar más información respecto a por qué esta variable, que es el momento del inicio del consumo de alcohol, puede ser considerado un factor de relevancia al estudiar las conductas adictivas en general y el consumo de alcohol en particular. Y fíjense que en general, como en este trabajo, después presentan como datos así donde tratan en realidad de contextualizar, aportar algunos datos acerca de estudios previos. Lo que tratan de mostrar básicamente en los párrafos que siguen es por qué, tratan de mostrar qué es lo que se sabe sobre el momento en que empiezan a consumir los adolescentes y las adolescentes de España en particular, que es donde se hizo este trabajo. Y también fíjense que cuando empiezan a aportar esos datos tratan de ir mencionando qué es lo que se sabe a partir de estudios previos, pero qué es lo que, o qué dudas o qué interrogantes quedan aún sin responder, que son los que van a justificar
realizar este trabajo en particular. En este trabajo, después ustedes van a fijarse más al final, cuando menciona cuáles son los objetivos del trabajo, que es lo que ustedes están viendo ahora resaltado en amarillo, se van a dar cuenta que en este trabajo en particular, bueno, claramente una de las variables centrales es la edad de inicio del consumo de alcohol, o sea, el momento en que las personas empiezan a consumir alcohol, y después menciona que lo que se va a tratar de ver es cuál es la relación que tiene el consumo, el momento en que empiezan a consumir alcohol, con otro tipo de conductas de riesgo. En este caso, ¿cuáles son las otras conductas con las que quieren ellos relacionar el consumo de alcohol? Estas otras conductas o comportamientos serían como las otras variables de interés. Recién aparecen más tarde en la sección de instrumentos, cuando uno mira un poco más y ve qué es lo que van a medir. En ese caso, ustedes no se preocupen tanto. Ustedes, en este paper en particular, ¿qué es lo que yo pondría? Como que las variables tienen que ver con la edad de inicio del consumo de alcohol, el momento en que las personas empiezan a consumir alcohol, y como otras variables tienen que ver con como otras conductas de riesgo relacionadas que pueden incluir determinadas, por ejemplo, fíjense, el consumo intensivo de alcohol o el consumo de otras sustancias. No pondría yo mucho más que lo que les aparece a ustedes en la introducción. O sea, no se preocupen si no tienen como mucha más información que las que les aparecen en las secciones que nosotros les hemos sugerido de leer. Cada una de las preguntas que ustedes tienen que responder, las tienen que responder a partir del material que aparece en el resumen y en la introducción. Y como máximo hasta el apartado de muestra dentro de metodología, pero solamente muestra. Si ustedes no pueden responder mucho más a partir de la información que aparece, responden hasta lo que puedan responder. O sea, no se preocupen si no hay mucho más que puedan aportar. Por ejemplo, fíjense, veamos acá este otro. Fíjense, vamos a ver el papel de la personalidad en el juego problemático y en la preferencia de géneros de videojuegos en adolescentes. Fíjense que casi que en el título tenemos como un primer esbozo de cuáles seguramente son las variables de este trabajo. Por un lado va a ser personalidad, personalidad como la tendencia a comportarse de una manera determinada. Fíjense que esta tendencia a comportarse de una manera determinada frente a determinados estímulos es una característica relativamente estable en las personas. Y fíjense que otra de las variables que queda aquí, o queda más o menos claro a partir del título, tiene que ver con el juego problemático, ¿sí? Juego problemático, también la conducta de uso de videojuegos. Fíjense que de nuevo acá este trabajo está hecho con adolescentes, y adolescentes en este caso no es una variable, sino que tiene que ver con la población en la cual se estudian estas conductas o estas variables. Fíjense que género, en este caso, también podría ser una variable, porque claramente cuando uno empieza a leer la introducción se da cuenta que lo que se trata de ver es si personalidad, o la relación que hay entre personalidad y juego problemático o videojuegos tiene que ver con la identidad de género, ¿sí? O sea, como si varía en varones o en mujeres. En este caso dice género, pero me parece que, tengo miedo de meter la pata, pero me parece que lo tiene más que ver con el sexo biológico y no tanto con la identidad de género. De nuevo, cuando uno empieza a leer y se va encontrando como distintos apartados, y fíjense que en el primer párrafo lo que hacen es tratar de contextualizar por qué sería importante, o por qué porque es relevante, no tanto el trabajo, este trabajo puntualmente, que esa sería ya la justificación, o porque es importante este trabajo particular, sino porque es importante en líneas generales estudiar la conducta de videojuegos o de uso problemático. Videojuegos y juegos de apuestas no son lo mismo, ¿no? Videojuegos tiene que ver con los juegos que se juegan en computadora o con otro tipo de dispositivo, y los juegos de apuestas son donde lo que es juegos más de azar o de cartas o apuestas de resultados deportivos, etc. Bueno, y fíjense cómo tratan de contextualizar por qué es relevante estudiar este tipo de conductas en la población general y en la adolescencia en particular. Y bueno, y ahí vamos como mostrando, ven que presentan datos, o sea, porcentajes, presentan datos para mostrar por qué esa conducta o estudiar este comportamiento tiene relevancia, por las consecuencias que trae. Fíjense que yo ahí puse justificaciones, que es donde empiezan a justificar por qué este trabajo puntualmente es importante de realizar. Perdón.
Y fíjense cómo aparece después la personalidad, que es como la segunda variable, que fíjense que ya la habíamos visto antes en el título, y si bien quizás ahí no, eh, capaz que no defina exactamente cuál es la definición o qué se entiende por personalidad, nos está empezando a mostrar cuál es la relación que hay entre personalidad como una de las variables de este trabajo y la otra variable que tiene que ver con el uso de los videojuegos. ¿Está bien? De nuevo, siempre que ustedes tengan información como para definir un poco mejor cada una de las variables, mejor, pero si no la tienen, no se preocupen. Fíjense que más abajo, acá les habla de un modelo de personalidad, que es el modelo de los 5 factores, y donde dice que la personalidad sería definida a partir de 5 rasgos, de 5 dimensiones, que son las que aparecen ahí: responsabilidad, amabilidad, apertura a la experiencia, extraversión y neuroticismo. Entonces, ¿cómo se define personalidad desde ese modelo teórico? Otro modelo teórico en particular, podría definir la personalidad como compuesta por más o por menos dimensiones, y que podrían ser las mismas o podrían ser otras diferentes, ¿está? Entonces, cuando uno ve esto que están hablando desde la personalidad definida como 5 dimensiones o 5 factores, ya tenemos una idea desde qué modelo teórico se están posicionando para definir lo que es la personalidad. Bueno, no sé si esto ayuda un poco como para los que habían preguntado acerca de esta actividad. Si no ayuda, me dicen y los trato de explicar un poco mejor. No sé si Gaby o Paula quieren decir algo más que capaz que pueda ayudar un poco, pero... Sí, yo quería mencionarles una cosa nomás. Una a veces cae como en la tentación de leer el título y decir, bueno, estas son mis variables. Ojo, no siempre pasa así, sino, por ejemplo, a veces el título dice consumo de alcohol y factores de riesgo. El consumo de alcohol sí es una variable, pero factores de riesgo, así como tan global, no, porque si uno después lee la introducción, y la introducción habla de lo que es la impulsividad o la edad de inicio, ahí sí vamos a tener nuestras variables. Entonces el título como que nos tira una pequeña pista de cuáles son las variables, pero siempre es importante leer la introducción. Perfecto, ¿sí? Bueno, entonces con eso más o menos en principio estaríamos. Nosotros habíamos pensado que lo más probable es que le subamos este archivo, no ahora, porque la idea es que lo hagan ustedes, y si lo subimos ahora lo van a... Bueno, capaz que ustedes son todos muy honestos y honestas y lo hacen igual, pero la idea sería al final de la semana que viene, cuando ustedes ya haya pasado la fecha de entrega, que subirles esto como para que les sirva a ustedes también. Pues nosotros no vamos a hacer una devolución escrita con nota de esta guía, pero sí vamos a controlar que hayan hecho todas las actividades, vamos a tratar de controlar que no pongamos cualquier cosa en cada uno de los puntos que había que poner, pero no va a haber una devolución con nota de la guía, entonces capaz que le podíamos mandar eso para que les pueda servir. No, si definir las variables sería por qué se eligieron esas variables, no. Definir las variables es, por ejemplo, edad de inicio, y edad de inicio del consumo de alcohol sería el momento en que las personas empiezan a consumir alcohol. Personalidad son un conjunto de rasgos que definen la tendencia a comportarse de determinada manera, según el modelo que en uno de los papers que utilizaban. Según este modelo, la personalidad es definida a partir de 5 grandes dimensiones o 5 grandes rasgos. Esa sería la definición. ¿Por qué eligieron estudiar esas variables? En realidad, ¿por qué decidieron realizar ese trabajo? ¿O cuál es el aporte de ese trabajo puntual? Eso corresponde a lo que se llama justificación. Serían las razones que justifican haber llevado adelante ese trabajo de investigación, y la justificación la van a encontrar al medio, como que al final de la introducción. A veces, fíjense que en uno de los ejemplos que vimos, a medida que se va como mechada a lo largo de la introducción, ya se va como mencionando por qué sería útil avanzar, o cuáles serían los interrogantes que aún resta responder, y que es lo que se va a tratar de responder con el artículo. Fíjense que a veces esta justificación o estas razones de llevar adelante el artículo aparecen como mechadas entre toda la introducción y no necesariamente al final. Pero de nuevo, entonces, ahí me dice Belén que quedó más o menos claro. Cualquier cosa, Belén, si no nos preguntás de nuevo, o cualquiera de ustedes que no haya quedado claro, nos pregunta de nuevo, ¿sí? No, esa creo que ya la respondí. Déjame ver que mire un segundo, a ver si... Eso, perfecto. Ah, bien, quedó una. Hay uno de los puntos de la IA que les pedí a ustedes que escriban 3 oraciones como muy breves, sintetizando algún
qué se sabía antes de realizar este trabajo sobre las variables implicadas. Si a ustedes les parece, voy brevemente de nuevo a compartirles la pantalla, perdón. Me la había pasado esta, si no la podíamos haber hecho antes. Les muestro de nuevo brevemente, si tomando uno de los ejemplos de los artículos que ustedes tienen, lo podemos ver ahí directamente. Vos, Gaby, si querés, si no te molesta, avísame porfa si se ve bien, así ya seguimos con esto. Ahí se ve bien, Ángel. Genial, gracias, Gaby. Fíjense que, por ejemplo, este es uno de los trabajos que también tienen ustedes para trabajar, o por ejemplo, veamos el de la edad de inicio. Fíjense que en el punto ese donde ustedes tenían que escribir en 3 oraciones como muy simples, 3 resultados o 3 cosas que se sabían antes de realizar la investigación que se está reportando en cada uno de los artículos científicos. Fíjense que acá dice, por ejemplo, numerosos trabajos han señalado que los adolescentes que comienzan antes a consumir presentan un mayor riesgo de sufrir daños cerebrales y consecuencias a nivel neurocognitivo. Ese sería un ejemplo de una pequeña, de una frase que está mostrando un resultado. Ustedes, lo que nosotros les sugerimos y les recomendamos es que empiecen a tratar de, cuando escriben esto, a tratar de escribirlos con sus palabras, o sea, no copien la frase textual, sino que puedan mostrar que algunos trabajos habían demostrado, o evidencia previa había mostrado que había una relación entre empezar a tomar alcohol de manera más temprana y la posibilidad después de presentar algunas consecuencias más a nivel del funcionamiento neurocognitivo, y básicamente como pueden ponerlo de otra manera, pueden poner empezar a tomar alcohol de manera más temprana se ha mostrado asociado a la presencia de déficits en el funcionamiento neurocognitivo. Están diciendo básicamente lo mismo, pero están tratando de utilizar otras palabras al escribir eso. Por ejemplo, en otra parte dice que cuando se empieza a consumir alcohol de manera más temprana, es más probable también que se empiece o que se involucren en relaciones, en conductas más violentas, como que tienen que ver involucrarse en peleas físicas o en actos más de violencia. Eso podría ser otra de las frases que podrían poner. Fíjense que más abajo, otra de las cosas que mencionan acá, que yo las tengo escritas acá en azul, que es que algunos trabajos han mostrado o parecen sugerir que el alcohol sería como la sustancia de inicio hacia el consumo de otras sustancias. Eso quiere decir que algunos trabajos parecen ir en la línea de sugerir, cuando dice puerta de entrada, es que se empieza consumiendo alcohol y eso como que abriría la puerta hacia el consumo de otras sustancias. Ahí sería como básicamente mencionar eso, pequeñas oraciones que sintetizan algunos de los resultados de trabajos previos en el marco de del paper que están leyendo ustedes. Me avisan, porfa, si más o menos con eso se entendió, si no, trato de dar otro ejemplo. Eso por un lado. Estoy buscando el machete. Ese estaría. ¿Se entendió? Genial, buenísimo. Si no se entendió cualquier cosa, nos preguntan de nuevo. Déjenme que, porfa, que veamos a ver si vamos con lo que habíamos planificado hacer ahora. Bueno, en realidad ustedes fíjense que tienen que ir respondiendo cada una de esas preguntas. Lo que nosotros les pedimos en el archivo ese donde explicamos cómo todas las actividades de esta guía, al final les indicamos cómo tienen que elaborar el informe. Básicamente es recuperar cada una de las actividades. No se van a olvidar, porfa, que no sé si está puesto, de poner cuál es el paper que han elegido, ¿no? El título del paper que han elegido trabajar. Si no lo puse eso no pusimos eso en la guía, porfa agreguen eso, el título del paper que han elegido para trabajar, si no, no vamos a entender nada. Y después básicamente es eso, es poner en una primera carátula el nombre de ustedes como grupo, el nombre y apellido y el DNI de cada uno de ustedes como integrantes, bueno, una carátula, el nombre de la materia, la comisión 4, etcétera, etcétera. Eso queda como una primera página y después van directamente eso, copiando cada una de las consignas y la respuesta abajo. Lo que nosotros habíamos pensado para mostrarles ahora, si a ustedes les parece bien, es que, bueno, todos y todas sabemos que no nos podemos reunir en un mismo espacio físico, al menos por ahora, y lo más probable es que por bastante tiempo. Entonces queríamos, capaz que la mayoría de ustedes sí sabe cómo se usa, pero por las dudas que alguien al interior de la comisión no sepa cómo se usa, les queríamos como mostrar algunas herramientas que le van a favorecer que ustedes puedan hacer el trabajo o completar la guía de manera grupal, más allá de que no se puedan reunir en un mismo espacio físico. A veces lo que uno hacía era que, yo no sé, salía de método, se quedaba un rato en la facultad, mate mediante, se sentaban a escribir y después se ponían de acuerdo a ver quién pasaba las cosas y respondía. Quizás esa era una manera. Ahora eso no se puede hacer.
Entonces podemos organizar desde este tipo de reuniones donde van discutiendo entre todos y entre todas cuáles serían las respuestas a cada una de las consignas de la guía. Y otra de las posibilidades es utilizar una herramienta que es, son como los documentos de Google, es el Google Docs. Ahora vamos a ver cómo se hace. Básicamente es una herramienta que les permite a ustedes trabajar en línea, alguien que me corrija si estoy diciendo cualquier tontera, pero trabajar en línea e ir compartiendo un archivo, y ir trabajando todos y todas juntas en el mismo archivo, que es el que después usarían para entregar como actividad formal en este caso de esta guía. Ahora les mostramos cómo se hace. Muestro la pantalla de nuevo ahora para mostrarles cómo, voy a mostrar todo ahora, perdón, van a ver como mi mail y todo eso, les pido disculpas, pero es solamente para mostrarles desde ahí a qué sección tienen que ir para compartir un documento de Google Docs, ¿sí? Mostrar mi pantalla, toda la pantalla. Vos, Gaby, avísame, por favor, o Paula, cualquiera. Pantalla, bien, ahí creo que estaría, o no, nada que ver. Sí, ahí se ve. Bien, ustedes tienen que ir, bueno, cuando tienen, para poder hacer esto tienen que tener sí o sí una cuenta de Gmail o la cuenta de UNC, que nosotros ahí, para los que no tengan cuentas UNC, les hemos dado como un mail o una dirección donde ustedes pueden escribir para poder sacar una cuenta UNC. Es importante que la tengan porque esta cuenta UNC les va a permitir acceder a distintas herramientas, como por ejemplo este Google Meet, para poder tener este tipo de reuniones virtuales. Aparte, no sé si lo saben, pero todas las personas que tengan personal, todas las conexiones que hagan desde sus cuentas UNC, son como que las pueden hacer aún cuando no tengan datos disponibles, o sea, como que las hacen sin cargo, o sea, como que no se les cobre la conexión a internet, díganme si estoy diciendo cualquier pavada, pero es algo parecido a eso. Y entonces tienen que tener o una cuenta UNC o una cuenta de Gmail para poder usar esto. Cuando ustedes están conectados en su usuario, van a ver que acá a la derecha, en la esquina a la derecha, se les abre un menú con distintas opciones. Acá una de las opciones que seguramente les va a aparecer es lo que sería el Google Drive. Ustedes hacen clic ahí y fíjense que ahora a la izquierda, díganme si voy muy fuerte, muy rápido, perdón. Ahí a la izquierda van a ver que les salen distintas opciones donde dice New o Nuevo. Pueden abrir determinados tipos generar determinados tipos de archivos. Pueden ir ahí donde dice Google Docs, que sería como un equivalente si fuese a un Word, y pueden generar un archivo nuevo, que, por ejemplo, fíjense que de nuevo, allá arriba a la izquierda, por ahora no tiene título, pero le podríamos poner guía 1, problema, investigación, conductas adictivas, lo llamamos hacia el archivo. Fíjense que si me voy moviendo ahora hacia la derecha, ¿sí? Puedo compartir este archivo con el resto de los integrantes o las integrantes de mi grupo. Por ejemplo, yo en este caso la voy a compartir con Gaby para que ustedes puedan ver cómo nosotros dos podemos ir trabajando simultáneamente con el mismo documento. Entonces voy a agregar a Gaby, me sale acá, le voy a mandar la invitación. Fíjense que esto es importante, que en esta opción donde aparece el lapicito, yo puedo determinar cuáles son las funciones que tienen con este documento las personas a las que yo les comparto el documento. Si yo, por ejemplo, a Gaby solamente le dejo ver el documento, ella va a poder verlo, pero no lo va a poder editar, ¿sí? Lo importante es que si queremos trabajar todos y todas juntas en un mismo documento, es que todos tengan la posibilidad de poder editar el documento, ¿sí? Entonces ahora le voy a enviar a ella una invitación. A Gaby le va a llegar un mail a su cuenta de mail diciendo que yo le compartí eso, y ella se va a poder hacer clic en ese link y va a poder trabajar sobre este documento. Obviamente, fíjense que, no sé si se dieron cuenta, pero acá apareció Gabriela, apareció la foto acá al lado de ella, o sea, este sería mi usuario, esto sería yo, perdón, estoy toda trabada. Acá está Gaby, si sumamos a otras personas también se sumarían. Ahí Gabriela, fíjense que ella va escribiendo y cómo sale el nombre que ella va escribiendo. Fíjense que si yo voy escribiendo abajo también va a salir lo que yo voy escribiendo, y podemos ir escribiendo las dos al mismo tiempo. Por ejemplo, podríamos empezar acá y decir guía de actividades, y yo podría estar diciéndole a Gaby que ella complete, por ejemplo, la pregunta 2, y yo voy a trabajar, por ejemplo, la pregunta 1, y ella puede ir escribiendo sobre
la pregunta 2 y yo ir trabajando sobre la pregunta 1. Tengan en cuenta que lo que ustedes borren se borra para todo el mundo. Si Gabriela escribió la respuesta a la pregunta 2 y a mí se me ocurriera borrarla, se va a borrar. O sea, tiene como ventajas, pero también hay que tener como algunos cuidados a la hora de trabajar así como en simultáneo. Entonces yo podría ir completando acá todo, pongo la pregunta, nada, variables, no me acuerdo cuál era la pregunta, pero supongamos que es variables. Variables, edad de inicio, del consumo. Gaby me va dejando mensajes ahí, no sé si van viendo que de esta manera ustedes pueden ir trabajando, no hace falta que trabajen simultáneamente, ¿no? O sea, podrían trabajar cada uno en función del horario en que puedan hacerlo, pero lo que queremos mostrarles es que hay documentos que pueden compartir con el grupo de trabajo, en el que pueden ir modificando incluso de manera simultánea, o cuando vaya pudiendo cada uno, y pueden repartirse incluso actividades, y que yo, Angelina completa la 1, Gabriela completa la pregunta 2, Paula completa la pregunta 3, Azul la 4, y entre las 3 después vamos trabajando sobre las otras. Lo importante es que cuando ustedes si se reparten, por ejemplo, alguna de las preguntas, es que no queden con que todos confían en que yo hice la 1 y que le hice bien, no dejen de leer lo que yo hice, por ejemplo. Entonces, que Gabriela, que Paula, Azul vengan y revisen lo que yo respondí, que si hay algo que está mal, o que a ustedes les parece que está mal y que amerita discutir, lo discuten, siempre de buena manera, obviamente. Alentamos mucho que traten de discutir, pero por discutir no es pelear, es solamente mostrar o exponer diferentes puntos de vista. Traten de ser de manera amable. Sabemos de nuevo que estos son tiempos como complicados, y estar por ahí encerradas, a veces hace que no todo el tiempo estemos del mejor humor posible, pero la idea es tratar siempre de tratarnos con respeto e ir trabajando de la manera más ordenada y con mucha responsabilidad. Así que bueno, los alentamos a que hagan eso. Esta sería una de las maneras. Obviamente que ustedes pueden pensar en otras alternativas, y de trabajar de la manera que a ustedes les parezca. Ahí yo ya lo saqué a la pantalla, pero no sé si quedó alguna duda sobre eso, podemos volver. De todas maneras, acuérdense que esto quedó grabado, así que nosotros después vamos a subir el link de la grabación de esta clase virtual, y entonces si por ahí quedó alguna duda sobre eso, lo pueden volver a ver y escuchar y fijarse dónde quedó alguna duda. Déjame que vea a ver si me falta algo. Entonces, que para ir como acomodando qué es lo que hay que hacer para la semana que viene. Para la semana que viene, por un lado, entonces, es completar. Primero, registrar a los grupos, que de nuevo son grupos de 6 a 7 personas, que si es el mismo grupo que va a seguir trabajando a lo largo del año. Una vez que, después que registraron los grupos, empiezan a trabajar con todo lo que es el material de la guía número 1 al interior de esta comisión, que es la guía de pregunta, problema de investigación en conductas adictivas. La otra cosa que deberían hacer una vez que elaboren el informe y que lo manden por mail, fíjense que nosotros les hemos dado un mail, una cuenta de correo electrónico que tenemos al interior de esta comisión, entonces manden el trabajo de la manera que le hemos especificado en la guía. Fíjense bien el instructivo, no es tan difícil, hay que guardar el archivo con el nombre del grupo y poner que es la guía, el nombre de la guía, y mandarlo por mail, obviamente que lo manda uno por grupo, ¿no? ¿Qué más? Y una vez que mandan eso, fíjense para la semana que viene, leer todo lo que es el material que corresponde a la guía de búsqueda bibliográfica, para que el lunes no tienen que resolver la guía de búsqueda bibliográfica, solamente tienen que leer ese material, cosa de que si la semana que viene, cuando nos volvamos a encontrar en este horario, tienen alguna duda o alguna pregunta, lo podemos resolver. ¿Qué más? Perdón, Gaby, ¿me estabas mandando una pregunta? Sí, que el punto 7 es empezar a pensar 2 o 3 preguntas posibles respecto a que a ustedes les gustaría trabajar en el proyecto. Esto es lo más cercano que vamos a tener a empezar a trabajar con el proyecto. Es pensar después de haber leído el paper y de mirar el archivo, donde nosotros en el archivo con audio y con video que hemos subido, damos también el ejemplo de otros 3 tipos de investigaciones en conductas adictivas. Entonces la idea básicamente es, en función de los 4 papers que tienen ahí, en función del material que figura en estas diapositivas con audio, o en función de lo que hayan leído,
empezar a pensar 2 o 3 preguntas o problemas de investigación en el marco de las conductas adictivas que por ahí a ustedes en principio les interesaría empezar a trabajar. ¿Sí? No tienen que definir nada, no tienen que cerrar nada, es empezar a pensar en esas preguntas o problemas. Y una cosa más, antes de que me olvide, a ver, esperen. La guía de búsqueda bibliográfica está en el espacio común a todas las, en el espacio que está la parte de el espacio de los teóricos, y justo casi al finalizar hay una parte que tiene que ver con las guías comunes, pero no se preocupen, nosotros después le subimos un aviso en nuestra sección de la ABP, y le indicamos bien dónde va a estar todo el contenido que ustedes necesitan leer para la semana que viene. No se preocupen, nosotros se lo indicamos, y si de nuevo, si hay alguna duda sobre dónde buscar el material, o qué es lo que hay que leer, o lo que sea, no duden en consultarnos, nosotros vamos a tratar de estar siempre disponibles para responder todas las dudas que puedan tener. Traten de que no surja la duda el lunes a la 1, y que ya casi que no hay ni tiempo para hacer las cosas. O sea, si nosotros les subimos el material con tiempo, es justamente para que ustedes puedan tener como bastante tiempo para ir haciendo cada una de las actividades. Les recomendamos que no dejen todo para último momento, sabemos que tienen un montón de materias y seguramente tienen muchas cosas que hacer, pero bueno, forma parte un poco de planificar un poco la organización, y ya que el material está disponible, les sugerimos no dejar todo para último momento. Otra cosa más antes de terminar, nosotros le vamos a compartir un link a una encuesta. Es una breve encuesta que armamos para tratar de conocer un poco más acerca de cuáles son las condiciones, las condiciones en las cuales están viviendo esta etapa de aislamiento. No son preguntas, que tienen que ver si están, por ejemplo, si no son de Córdoba, y están transitando esta etapa de aislamiento aún acá en Córdoba, o si se fueron al lugar a la provincia o a la ciudad de origen. Tiene que ver con eso, si tienen internet o no tienen internet en su casa, si tienen computadora, si no tienen computadora. No me acuerdo exactamente, pero no será más que 10, 12 preguntas que tienen que ver con conocer un poco más de las características de cada una de ustedes acerca de cómo están transitando esta etapa de este periodo de aislamiento. Y bueno, le vamos a compartir el link para que si por favor la pueden completar, eso nos va a dar como un poco más de información, o vamos a conocer un poco más de qué cosas caracterizan la situación en general del grupo. No vamos a mirar como la respuesta individual, sino que queríamos saber es tener como un pantallazo de las características más generales de toda la comisión. Y déjame que voy a leer. Sí, muy buena idea. Esperen que lo busco. Gaby me dice que comparte el link a la encuesta por aquí, así que ahí lo busco. Un segundo. Un segundo, por favor. Ahí está. Les comparto en el chat, este es el link a la encuesta. Les pedimos si por favor la pueden completar, así que de todos modos la vamos a poner también en el ABP para que la puedan ver desde ahí. ¿Y qué más? Creo que en principio, no sé, Gaby, Paula, si les parece que nos olvidamos de algo, pero que como que en principio sería todo esto. Si tienen alguna duda más o lo que sea, nos pueden aprovechar, nos pueden preguntar ahora. Nada, quedamos, con las cámaras quedamos nosotras nada más, ustedes no tienen vergüenza capaz o algo así, pero no pasa nada, igual nadie va a mirar esto, ustedes piensan que alguien va a ir a mirar esto, creo que no mucha gente, salvo más, ustedes mismos o ustedes mismas, así que no pasa nada. Pero bueno, nada, en principio sería todo esto lo que habíamos organizado para esta primera clase. Les agradecemos un montón que se hayan conectado, que estén acá presentes. Les agradecemos un montón que se hayan inscrito a nuestra comisión, no sabemos exactamente por qué se han anotado a nuestra comisión, porque era lo único que les quedaba, pero nada, les agradecemos igual que se hayan anotado con nosotras. Esperamos poder ayudarlos y ayudarlas de la mejor manera posible, y esperamos que, nada, nos hagan llegar cualquier comentario, sugerencia de cosas que podamos ir mejorando. De nuevo, en la medida de nuestra posibilidad, nosotros estamos más que dispuestas a tratar de hacer lo que sea mejor para todos ustedes y todas ustedes, así que quedamos siempre que nos digan las cosas bien, nosotros estaremos dispuestas a tratar de hacer lo mejor que podamos para ustedes.
Y bueno, nada, muchísimas gracias y nos vemos el lunes que viene. El link que vamos a usar para estas reuniones va a ser siempre el mismo, para evitar así como confusiones. Y bueno, nada, nos vemos. ¡Ay, qué divino! Estoy leyendo el chat, me precoloraba. Pero bueno, nada, nos vemos la semana que viene y si tienen alguna duda que no se haya aclarado ahora, nos escriben por el ABP y las trataremos de resolver lo antes posible. ¿Está? Bueno, nada, buenísimo. Muchas gracias por todo. Chao Gaby, chao Paula y chao a todos ustedes también. Nos vemos la semana que viene. Adiós.